Muy bienvenidas, bienvenidos a esta conversación para mentalismo, un nuevo capítulo de toda esta serie que hemos tenido y espero que hayas disfrutado también los capítulos anteriores donde hemos tenido grandes invitados, amigos, colegas, hermanos en muchos temas y hoy día es absolutamente conectado con todo aquello. Con Enrique nos hemos conocido ya hace un buen tiempo de varias formas distintas. El año pasado nos conectamos de manera presencial y fue interesante ese encuentro porque el encuentro virtual es muy real y lo vivimos también en este momento. Así que le damos un aplauso virtual a Enrique Enríquez. ¿Cómo estás, querido? No, gracias, mil gracias, Pablo. Es maravilloso verte siempre y bueno, y hablar contigo, que siento que siempre es una especie de conversación que sigue, ¿no? Mm, No es el principio ni el final, sino seguimos en nuestra conversación. Y bueno, yo siempre sigo tus contribuciones en los medios sociales, las cosas que estás, o sea, esa especie de guerrilla cotidiana que tienes de poner unas frases como para provocar a la gente o sí, para sacarlos de quicio. No sé exacto. exactamente, a veces quizás la gente muerde más rápido y pelean, o sí. Así que siempre estoy pendiente, ¿no? Sí, Y igualmente. aparte de eso, siempre me ha llamado la atención las portadas de tus libros o de los materiales que compartes, porque hay una sensibilidad allí que no solamente siento cercana, sino que se aleja del lugar común, de lo que uno siempre ve en los libros, sea de magia, sea de mentalismo. Y eso es importante Mm. porque en el fondo estamos todos construyendo y cultivando el lenguaje propio para hablar de estas cosas. Y eso no es solamente la palabra, es también eso, los medios, ¿no? Exacto. Qué usamos, cómo lo presentamos. Me parece siempre muy importante y por eso siempre es una maravilla hablar contigo. Mm, muchas gracias, amigo. Y también me hace mucho sentido lo que dices con algo tan pragmático y simple como puede pasar en una performance, en el momento cuando utilizamos un guión que es descriptivo. Cuando decimos lo que hacemos y estamos repitiendo básicamente a través del canal verbal y del canal del cuerpo lo mismo. Y siento que a veces puede ser cuando particularmente alguna rutina lo requiera o alguna interacción, pero perdemos una oportunidad tan preciosa de poder tener múltiples comunicaciones y de hecho podemos irnos ya a un nivel más profundo, simbólico y metafórico con lo que podemos decir o hacer y perdemos esa oportunidad por querer decir cosas muy claras y también me encanta mucho tu trabajo por esa belleza que tiene de lo no claro en el sentido literal. Y también se conecta con lo que tú mencionas de las portadas, que uno tiene que aprovechar las instancias de poder perderle el miedo a no ser claro, a la belleza de la Sí, ambigüedad. Y este trabajo que tú tienes también del lenguaje de los pájaros y obviamente tu trabajo antiguo sobre el tarot, también tiene esta relevancia de por qué todo tiene que estar tan claro. De hecho, la oscuridad, si uno quiere hacer también esa mirada polar, es parte de claro. todo. Sí, la penumbra, ¿no? La penumbra revela cantidad de facetas en las cosas que de hecho quedan borradas por la luz, ¿no? Y, y a mí siempre me llama la atención porque la gente, o sea, yo vengo de Venezuela, que está en el Caribe, la gente habla del Caribe y del color, ¿no? Del color y el color. Y la realidad es que la luz del Caribe es una luz blanca que borra, quema todo, ¿no? La luz del Caribe convierte todo lo que toca en blanco. Entonces, esa idea del color, Mm, a mí me es mucho fácil entenderla en Londres, donde hay una luz fría que de alguna manera le saca el color y la textura a todo, el verde es verde, el rojo es rojo. mm, En el Caribe lo único que uno ve es la desolación de la luz, ¿no? mm, Y no lo digo a un nivel crítico, sino a un mm, nivel real de que demasiada luz termina dejándonos ciegos, ¿no? mm, Entonces esa idea de la penumbra, la idea de lo ambiguo, lo paradójico, mm, son todas estas situaciones donde el misterio de las cosas está sugerido, incluso resaltado, pero no completamente revelado. mm. Y si la gente que se dedica a la magia no va a cultivar eso, entonces ¿quién? Exacto, claro. Y además que en cierta manera esencial el misterio y la magia tiene esta esencia hermosa de caos, del lado Sí, oscuro. Entonces, si uno bloquea
esa experiencia naturalmente caótica e incierta y confusa en el buen sentido, con una descripción muy clara o intentando, obviamente quizás con una buena intención, hacerlo todo claro, que sea natural, etcétera, pero perder esa esencia ambigua que es parte de lo natural de lo que hacemos Sí, y en lo que también tú propones en tus exploraciones poéticas y en tus trabajos anteriores con los juegos de palabras también, que también me encantan, porque expande esta posible significancia de la estructura, particularmente de las letras o de las palabras en sí, claro. como uno estructura las palabras y Vicente Huidobro también tiene unos trabajos interesantes Sí, cómo no, claro. con ideas que tú tenías en términos de cómo construir palabras de tal manera que también la forma comunicara. Uno también tiene que valorar estos aspectos del no saber, de lo incierto, porque técnicamente estamos en una realidad incierta, no sabemos para dónde vamos, no sabemos cómo lidiar con lo que estábamos conversando antes de grabar, que con la pandemia, con todo esto que estamos viviendo, y creo que también tenemos un rol lindo en la performance y en todo lo que podemos hacer de manera artística y personal Claro. para volver a apreciar eso. Sí, mi hijo me estaba contando de un matemático con el que él trabaja que tiene la habilidad, si tú le dices cualquier fecha, él te puede decir qué día de la semana fue. Mm, Es un matemático de esos, como una especie de genio sabio. Entonces, él decía que o sea, él también sabe cuándo un calendario, el año se repite exactamente, que a veces pasa, digamos, muy cerca una vez de la otra y a veces mm, no. Y él decía que él estaba muy contento de que iba a llegar el 2020, el 2020, porque se parecía al 2005, creo que había sido un año muy bueno para él, para este matemático. Y claro. llegó el 2020 y apareció la pandemia. Y este hombre, en su saber de números, decía, yo no tengo cómo predecir una pandemia. Esto no da, las cuentas no dan, Mm, porque este debería ser un año muy bueno, mm, porque los años del mismo calendario han sido muy buenos. Y uno se da cuenta que lo único que uno puede es reírse, porque en el fondo, ¿dónde está el contrato, la letra pequeña que dice que hay garantías de lo que va a suceder y que si el año tal fue tal? Y claro, es bello e ingenuo pensar mm. que hay esa especie de predictibilidad en la realidad de las cosas. Uno vive en la incertidumbre y quizás la magia es precisamente un conjunto de herramientas para habitar la incertidumbre, no para acallar la incertidumbre. Exacto. Ayer le contaba a unos amigos, fui al río hace 2 días, o estoy tratando de ir al río y había esta pareja pintando en unos caballetes frente al río, ¿no? Entonces me acerqué por detrás con toda la so distancia social del caso para ver qué estaban pintando. Y estaban pintando unos mapas de la ciudad de Nueva York. Es decir, miraban al río, que es el río Hudson, que es un río, bueno, pero no pintaban el río, pintaban unos mapas donde el río aparecía, pero también el resto de la cuadrícula de la ciudad. Mm, Y fue como una especie de acertijo, aquella cosa, ¿no? mm. Porque cuántas maneras hay de entender algo y ese momento en el que queremos la claridad total de entender, yo voy a entender lo que es el río con relación a la ciudad con relación a sí misma. Mm, ¿Qué tanto queda ahí del río o de nada, no? mm, Entonces sí, yo estoy completamente a favor de la ambigüedad y de lo opaco. mm. Exacto. Y si lo veo en tu persona también, Enrique, se ve esa ambigüedad y creo que también uno de los factores de por qué me siento tan a gusto contigo es porque no te entiendo mucho y eso es fantástico. Me encanta la gente que en términos estrictos no se puede definir. Por ejemplo, uno de mis músicos favoritos es Luis Alberto Spinetta, de Argentina. Pero decirle músico también lo limita, porque es un gran poeta, tenía una poesía surrealista que a veces sigo escuchando canciones y no las entiendo, pero me encanta. Facundo Cabral, por ejemplo, si uno empieza a observar, Claro, ¿quién era? Era Facundo Cabral, él tenía su propuesta única y no tenía esta búsqueda original que uno a veces puede caer en la trampa de decir, no, yo quiero ser original, como ser original como una meta. Y en realidad no buscando una autenticidad exacto. de lo que uno puede proponer
en su entorno cercano o mayor, en el caso de esto de lo virtual, que uno puede llegar, como también conversamos antes, a otro país, a otro idioma, de la nada y estando en este encierro de la pandemia. Y creo que también algo que me fascina de tu persona es esa ambigüedad en ti mismo. Y frente a eso, ¿cómo tú vives esta también mirada doble que tienes en el lenguaje? Porque en el idioma en sí, como tú nos contabas, vienes de Venezuela también, pero estás en Nueva York. Entonces, ¿cómo ves tú este tema idiomático del inglés, el español? ¿Cómo traduces tus pensamientos? Sin tocar el tema pajaril, pero inglés y español. ¿Cómo? Claro. No, pero es la misma idea de la penumbra, ¿no? En la penumbra la pupila se dilata, se abre para agarrar más luz y para ver más, ¿no? Mm, Entonces, al final el juego parece consistir en aprender a ver las cosas dos veces. mm, La gente no ve, sino que da por visto, ¿no? mm, Pero si te puedes quedar a mirar y darle una segunda mirada a las cosas, entonces, claro, existir en dos lenguajes mm, es precisamente eso. mm, Nombras a algo y te das cuenta que eso puede tener otro nombre. mm, Y todo el tiempo estás viéndolo todo dos veces. mm, Y sí, yo diría que yo pasé los primeros 30 años de mi vida aprendiendo a hablar español y luego llevo 20 años aprendiendo a hablar inglés y hay una serie de revelaciones que suceden en el momento en que uno toma cualquier objeto y lo tira a través de la frontera, ¿no? mm. Porque entonces el objeto se convierte en otra cosa. Exacto. Y, y para mí eso ha sido muy importante. De hecho, últimamente me he empezado a atrever a decir que parte de mi poca conexión con la mayoría de los poetas de los Estados Unidos, o sea, yo leo poesía todo el tiempo, a diario, pero no logro que me interese la mayor parte de los poetas de este país y creo que tiene que ver con el hecho de que solamente existen en un idioma. Mm, En el momento en que tú sales de los límites de tu propio idioma, te confrontas con otra realidad lingüística y regresas, mm, entonces eso que tú eres se expande, ¿no? mm, Y claro, pasa con todo, con poetas de habla hispana o de alemanes, pero hay quizás esa convicción que tiene el estadounidense de que el inglés es todo, mm. hace que la realidad esté muy limitada, ¿no? Exacto. Mm. Y Y no también digo que no pase, mm. sí, sí, adelante. Y también creo que ocurre, por lo que decías tú, este Estados Unidos centrismo que existe a nivel cultural, que, Claro, que limita desde una manera cultural la percepción de la realidad y que de manera inconsciente, yo conozco a muchos norteamericanos que son cariñosos, son amables, pero de manera muy inconsciente tienen esta idea que tú mencionas de que su forma de ver la realidad es el mundo. Y es divertido cuando a veces converso con gente de otros países y de Estados Unidos también particularmente, que hay dos opciones de estar, o estás en América o estás overseas. Y América sí, para ellos no es el continente, América es Estados Unidos. Entonces, como que existen dos mundos, existen nosotros y existe lo que está pasando el mar. exactamente. Y sí, es extraño. Yo creo que Nueva York es una ciudad que te permite confrontarte con múltiples Mm, otredades, porque claro, no es apenas el estadounidense o el norteamericano, mm, sino, bueno, es el polaco, el mm, ruso, qué sé yo, el sí, italiano. Y eso tiene de nuevo, una textura que es muy importante. mm, Pero sí, yo creo que, o sea, yo quizás lo que más me interesa en el mundo es el lenguaje y creo que se trata simplemente de que el lenguaje más extraordinario que tenemos a nuestra disposición, porque tiene esta condición de ser, primero, lo que hacemos, mm, es decir, el ser humano habla y, y el hablar es un gesto físico, mm, o sea, que sale del cuerpo como extensión del cuerpo. mm, Incluso a veces uno podría pensar que las palabras son como antenas, ¿no? mm. Le ponemos palabras a las cosas para tocarlas, para entender qué son, Exacto. para dar algún tipo para ordenarlas, ¿no? Mm, Ordenar la realidad. exacto. Pero al mismo tiempo, justamente en el momento en que la palabra está creada por el cuerpo y sale al aire, se convierte en la realidad metafísica del mundo. Exacto. Porque claro, los objetos, o sea,
yo trato de nombrar a los objetos o de llamarlos por su nombre y sé que ellos no me creen porque a las piedras no les importa si yo las llamo piedra o rock o Exacto. stone, la piedra es la piedra, ¿no? Mm. Entonces uno sabe que la realidad hasta cierto punto está intocada por el lenguaje. Somos nosotros y de hecho poco a poco yo le he ido tomando antipatía a la idea de que el lenguaje crea la realidad. Yo creo que es al revés. Nosotros nos creamos a través del lenguaje. Sí, claro. Y o sea, es como que el lenguaje rebota en la realidad y nos salpica y nos crea a nosotros mismos, ¿no? Mm. Y la realidad sigue su camino y no le importa, Nómbrame pero como quieras, nosotros estoy acá. cambiamos. Claro. Sí, hay una amiga que trabaja con computadora, me decía el otro día que entonces quizás lo que uno hace a través del lenguaje es un update, como una actualización. Decía, Exacto. es maravilloso, sí, porque en la medida en que tú le das nombre a las cosas y buscas tu propia manera de nombrar las cosas, esa manera cambia. Y de repente tú dices, bueno, ya no me sirve referirme a esto de esta manera, sino de esta otra. Claro. Y tú te estás actualizando, ¿no? Y Claro. tú estás evolucionando tú mismo, ¿no? Claro. Por eso yo siempre pienso que la adquisición del propio lenguaje, es decir, nuestra manera individual de dar cuenta de nuestra experiencia en el mundo, es la piedra filosofal. Ese saber todo es eso, ¿no? Y es intransmisible, intransferible, porque luego uno se muere y todo el lenguaje que acumuló, porque yo lo siento así, yo siento que yo a diario estoy trabajando para perfeccionar mi lenguaje como quien trabaja en una escultura, ¿no? Cómo referirme a las cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con el tarot, primero yo hice un proyecto hace años donde yo leía la cara de la gente en fotos. Entonces la gente me enviaba su foto, yo miraba la foto y les hacía una lectura. Era como leer la mente por internet. Claro. Y yo hice 2000 lecturas gratis en una MySpace. Imagínate, era otra realidad. Y claro, todo eso tiene sus bemoles, porque claro, al principio la gente era tímida, luego la gente se desbocó a enviarme, luego había gente que me mandaba una foto cada día, que era horrible, porque tú dices, ya, pero esto es... O gente que me mandaba la foto, recuerdo gente que, por ejemplo, mandaba la foto de su grupo de rock. Ellos y sus 5 amigos Claro. sentados frente a su instrumento. Pero bueno, el hecho es que yo hice 2000 experimentos en los cuales yo quería dos cosas. La primera, explorar qué tan ambiguo u opaco podía ser en lo que decía y hasta qué punto eso tenía todavía un valor, ¿no? Y me di cuenta que en la medida en que iba más, era más abstracto en lo que les estaba diciendo, era más relevante para ellos. Exacto. Y esto es algo que yo comencé a entender cuando yo hacía los retratos con los ojos vendados. Uf, lindo trabajo. Me ponían las vendas como el clásico acto de mentalismo, pero yo me sentaba frente a un caballete, un asistente traía a una persona, yo le agarraba la mano y dibujaba el retrato. Y yo siempre hacía unas rayas alrededor de la persona, o sea, estaba la cara y de vez en cuando yo hacía como unos garabatos alrededor, ¿no? Era parte del show. Y eso era lo que la gente quería que yo le interpretase. Yo no le, ok, sí, yo soy yo y me parezco a mí, perfecto, pero ¿qué es lo que estás viendo atrás? Exacto. Entonces yo entendí que los garabatos tenían un valor. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta qué punto uno puede hablar en garabatos? Y entonces ese garabato, permitirle al otro llenarlo de significado, ¿no? Entonces esa fue una de las cosas que comprobé. Además, cosas tan extrañas, por supuesto, como de repente empezar a hablar, ver a alguien, empezar a hablar de la nada, tú deberías mirar la forma de un corazón anatómico. Y la mujer entonces me contesta, pero es que yo estoy estudiando medicina, tengo el libro con el corazón, o sea, eran como milagros, ¿no? Milagros que vienen de la absoluta irresponsabilidad. Y entonces, pero lo otro que yo quería hacer con ese ejercicio era gastar, como las esponjas que se llenan de agua y luego echan el agua, gastar todo el lenguaje de autoayuda y el lenguaje New Age que yo podía tener adentro. Es decir, deshacerme como por una sobredosis de todos esos lugares comunes de la autoayuda que son casi inevitables cuando uno se mete en el tema de leer el tarot o de la adivinación. Uno
se carga de un lenguaje prestado que está allí y la gente empieza a hablar de la intuición, no sé qué, y tú dices, no, pero eso no es necesario. Tú tienes... Entonces yo decidí, no, ¿cómo no? Voy a hablar de todo eso, voy a hablar en lugar comunes, garabatos y clichés, hasta salirme de ellos completamente. Entonces cuando llegué a las 2000 fotos, cerré el proyecto, de hecho lo borré para que no exista, porque el lenguaje para mí era casi bochornoso, era eso, era todo el lugar común, estaba saliendo. Y entonces de ahí en adelante yo empecé conscientemente a escoger otras palabras. Por ejemplo, cuando la gente habla del universo, que es una cosa tan, yo no sé, yo hablo del mundo. Claro. En vez de hablar de la realidad, hablar de la vida. Son cosas que parecen tontas, pero que en definitiva van siendo el lenguaje de uno más concreto para hablar de una experiencia sin que suene como que uno es un astrólogo de esos que salen en la televisión en la mañana, que de alguna manera lo que generan es polución a través de su lenguaje. Qué linda esa reflexión final, Enrique, de la idea de la polución, porque nosotros podemos tener esta capacidad en el lenguaje, en la performance y obviamente en la vida, pero si lo centramos en la magia o el mentalismo, tenemos la posibilidad de utilizar la manipulación de símbolos de una manera poluta. Podemos llevar a alguien a un espacio de una suciedad y no Sí, de una clarificación, y ni siquiera con la intención de soy iluminado y te voy a entregar. No, es simplemente compartir un espacio en donde la persona no se sienta, en donde hay una interacción de superioridad o de poder. Y me encantó lo que hiciste cuando borraste el proyecto, porque de hecho no lo conocía y ahora entiendo por qué. Y claro, es también esa fragilidad del lenguaje, que las palabras se las lleva el viento. Y el viento sí, se la lleva y las palabras se van y el recuerdo queda, y a veces el recuerdo no es lo mismo que lo que ocurrió entre comillas. Entonces, claro. Bueno, porque eso a mí me interesa fundamentalmente un material que es el rumor. Y el rumor es una especie de, en el mundo del arte, los conservadores de arte hablan como de la fatiga de los materiales, ¿no? El concreto se agrieta, la pintura al óleo también se cae. Entonces uno dice, ellos están todo el tiempo tratando de preservar o de luchar contra esa fatiga, ¿no? Contra la propia inherencia del material a descomponerse. Y el rumor tiene la facultad de que su descomposición es lo que le permite sobrevivir, ¿no? La gente cuenta un cuento, el otro oyó la mitad, entendió, no estaba prestando atención, no le interesa, entonces lo repite de una manera completamente tergiversada y eso toma otra forma que entonces a su vez es repetido mal por otro. Y entonces existir en rumores para mí es una gran aspiración y eso es como una forma, ¿no? Una forma que es sólida y gaseosa a la vez. mm, mm. Y creo que dentro de mi mirada externa de lo que ocurrió especialmente con tu documental, el Tarology, que me fascina y es muy interesante ver esa mirada de este joven rebelde, casi punk moderno, y con todas las entrevistas de toda la gente que hablaba, Enrique tiene una mirada tan diferente, él no se adhiere a los cánones. Creo que es interesante ver lo que estamos conversando de la ambigüedad y de la apreciación a la no certeza, con eso también que pasó, porque todos los interesados en el tarot o en temas afines miraban tu trabajo como el rebelde que pone la balanza en el otro lado, que no confía en la sabiduría de las cartas, ni en el aura mística, sino que dice, mira las cartas y muestra lo que aparece. Y creo que es fascinante también eso en todo esto que estamos hablando de la incertidumbre, del mover lo que sucede, no por el mero hecho de intentar aparecer como el rebelde o el novedoso, sino que entregar lo que uno puede entregar. Y lo auténtico es original, per se, pero no al revés. Claro. Lo original no necesariamente es auténtico, porque si lo utilizo como una mera meta de ser original porque sí, voy a inventar algo que quizás ni siquiera tenga alguna relevancia personal o Exacto. función. O quizás la originalidad es algo con lo que uno se tropieza. Exacto, Es decir, no lo estás buscando, pero de repente te lo tropiezas. Ah, mira, esto es exacto, original. Pero exacto. sí, sabes que yo creo que una de las hay dos cosas que yo
han estado en mi mente en estos días, que no es que es la primera vez que las pienso, pero como que finalmente tuve conciencia de que las he Mm, estado pensando. mm, La primera es que así como hay matemáticos puros, físicos puros, a mí me interesa una comprensión pura de los oráculos. mm, Es decir, a mí no me interesa la matemática aplicada ni los oráculos aplicados. No me interesa usar el oráculo para dar respuestas específicas al problema de mañana, mm, sino que a mí me interesa el oráculo como un problema formal. mm, Y eso quiere decir, me interesa entender lo que es un oráculo, lo que son los oráculos y hasta dónde se pueden estirar o empujar, ¿no? mm, Y eso me libera de la necesidad de prescribir. mm, Yo no quiero prescribirle nada a nadie. mm, Y al mismo tiempo, quizás tiene que ver con cultivar un lenguaje que no es el lenguaje de la interpretación, que es usualmente lo que la gente espera, sino el lenguaje de la presencia. mm, Pero la otra cosa que me parece importante y de repente entendí con total claridad es que el lenguaje común o el lenguaje universal de todos los sistemas adivinatorios es la analogía. mm. Y la analogía está excluida de todos los manuales adivinatorios contemporáneos. Exacto. O sea, incluso, ¿sabes? Te dan listas de significados cerrados. Claro, E incluso cuando esos significados, tú te das cuenta que llegaron ahí por analogía, ¿no? Es claro. como, por ejemplo, si en un manual de cómo leer el rostro de la China te dicen que la gente que tiene los labios delgados es, está restringida sexualmente o tiene problemas para comunicarse, o la gente que tiene la nariz muy grande es gente inquisitiva. Mm, Tú te das cuenta, es puro pensamiento analógico. Claro, meter la nariz donde no te llaman es ser inquisitivo, no tener mm, labios es no poder besar, mm, pero nunca te dicen, y esto es analogía. mm, Si te dicen, no, esto es una ley que así es como funciona, estos labios quieren decir aquella cosa. De manera que quien se mete en estos temas, incluso por años, jamás termina de aprender a pensar, o ese refrán que hay en los Estados Unidos, en vez de, le dan el pez, pero no los enseñan a pescar. mm, Entonces, claro, yo veo mucha gente que dice, tengo 20 años, 30 años, 40 años leyendo el tarot, y yo nunca había visto las cartas. Bueno, claro, porque tú decidiste aceptar la voz de otro, tomarla prestada en vez de desarrollar tu propia voz, ¿no? Y yo me di cuenta que el tarot, por ejemplo, el tarot de Marsella es una herramienta fantástica para entrenarnos a pensar analógicamente, porque todo en el tarot de Marsella está basado en analogía entre mm, una imagen y otra. Y bueno, hay una idea de que en el mundo medieval había esa manera de enseñar mm, que era hacer comparaciones. mm, Incluso en la Biblia hay esa idea de que tanto del Nuevo Testamento está construido mm, como un reflejo del Antiguo Testamento, un poco para validarse. Entonces, para dar un paso hacia adelante tienes que dar dos hacia atrás para mm, entender. Entonces, esa idea de esos espejos, esas casas de espejos, tiene una tradición, al menos en el mundo que conocemos. mm, Pero llega un momento en que el tarot, los huesos, qué sé yo, sí, uno aprende a pensar analógicamente a través de ellos, y una vez que uno entiende el pensamiento analógico o una vez que uno adquiere el pensamiento analógico, uno puede dejar esos objetos detrás, ¿no? Uno se convierte en el oráculo, por así decirlo, o uno está en capacidad de entender la presencia de las cosas donde sea que las cosas estén. mm, Y a mí me llama la atención, por ejemplo, muchas veces yo trabajo con mucha gente enseñándolos a mirar el tarot eh, por correspondencia, o correspondo con mucha gente en ese sentido. Y de vez en cuando estamos mirando cartas y a veces son muy buenos en ver cómo esto se parece a aquello y cómo eso genera una narrativa. Y yo de pronto les digo, bueno, fíjate que hoy en la mañana me encontré con tal cosa en la calle y luego tal cosa y tal cosa. ¿Cómo se ordena eso? Y mm, se paralizan, ¿no? Y te das cuenta, no, a veces les cuesta extrapolar y decir, bueno, es que es lo mismo, el pensamiento analógico se aplica a todo, no solamente a las cartas, ¿no? No estás leyendo las cartas, estás leyendo el mundo. mm, Entonces, claro, esas dos cosas, la idea del oráculo puro y la idea de subrayar que en realidad lo que estamos haciendo es aprender a ver las cosas dos veces, es aprender a entender el mundo desde un punto de vista analógico.
son cosas que en este momento tienen mucha importancia para mí o quizás estoy más claro al respecto. Y esto que mencionas, Enrique, es genial, la palabra correspondencia, porque en español se habla de correspondencia por carta. Y Sí, antiguamente uno, no, estoy conversando con alguien por correspondencia, pero si vemos la correspondencia desde un punto de vista filosófico, hermético, tiene otras implicancias lindas que claro, ese trabajo que tú realizas por correspondencia es precioso y a veces a mí me llegan mensajes que realmente puedo vivir lo que tú estás diciendo. Hay una experiencia analógica de poder abrir la percepción y darse cuenta de que no necesito un sexto sentido, necesito ampliar lo que ya tengo. Y hace poco claro, estoy consciente de eso, que cuando uno habla, o ciertas tradiciones espirituales o referentes a la mente hablan de expandir la conciencia, suena como muy metafísico, poético, pero me ha hecho mucho sentido de manera muy pragmática. O sea, tenemos que expandir de lo que somos conscientes. Y en el exacto. momento cuando se expande esa conciencia y a través de una forma muy física es la percepción y mi concentración, y básicamente la mente es enfoque, en lo que me enfoco estoy en la mente, cuando expando esa conciencia puedo estar más atento de lo que pasa y dentro de lo performático particularmente, me llama mucho la atención ciertos trabajos particularmente de Kenton, que lo conocemos los dos, y Kenton también de manera muy práctica dice esto, dice, si quieres estar en un estado en donde pueda crearse este misterio, tienes que estar atento, tienes que estar escuchando, viendo, sintiendo, y de esa manera vamos a estar expandiendo nuestra mente y obviamente la conciencia porque estamos haciendo eso, estamos siendo más conscientes. Sí, sí, últimamente yo me he tropezado con un obstáculo que viene dado en la propia palabra atención, Mm, porque se trata de prestar atención. Y en el momento en que uno dice prestar atención, el otro te deja de escuchar, mm, porque cree que entiende lo que uno está diciendo. O sea, estamos tan, como quedamos por descontado que sabemos lo que es prestar atención. claro, Entonces se acaba la conversación y a mí me parece muy frustrante o se minimiza la conversación. La gente dice, ah, claro, pero tú lo que estás diciendo es que hay que prestar atención. claro, Sí, pero ¿cómo? claro, ¿De qué estamos hablando? ¿No? claro. Porque en el fondo eh, hay una cosa, cuando uno habla de expandir la conciencia, quizás, por ejemplo, está la idea, esa idea analógica de que cualquier objeto que uno mira o que uno tiene enfrente llama infinidad de otros objetos Mm, que son analógicos a ese, que se parecen, ¿no? Y eso es lo que hacen los poetas, qué sé yo, ven una piedra y dicen que eso es como los recuerdos que tienen de aquella novia, qué sé yo. Y eso implica que prestar atención no es apenas estar en el objeto o en el presente, sino hacer que el pasado, el presente y el futuro se acoplen en ese objeto y en ese mm, momento, ¿no? exacto. Y por extensión, expandir la conciencia también es expandirnos para tener conciencia de la experiencia del otro. Mm, Porque cuando la gente te habla, o sea, yo sé que yo no tengo yo no tengo experiencia de infinidad de cosas que el otro ha vivido o padece. mm, Y bueno, sería simplista decir, te entiendo. Pero uno podría de alguna manera tratar de aceptar que ahí hay una experiencia que para uno es un misterio mm, y darle, honrar ese misterio, no mm, como algo que uno, pasa mucho, por ejemplo, cuando la gente se siente mal emocionalmente y entonces van y hablan con un amigo y el amigo le dice, tú vas a estar bien, no te preocupes. Pero un momento, o sea, ¿cómo es esa cuestión de que no hay ni siquiera la capacidad de reparar en el misterio del otro por un mm, instante? Si yo no entiendo, no tengo idea de lo que te está pasando, mm, pero hay algo ahí que no entiendo y por lo tanto hay que prestarle atención. mm, Entonces sí, en todo caso yo creo que todo es, o sea, en mi caso a mí me interesó enfocarme en los sistemas de adivinatorios, los oráculos, mm, como dentro del mundo de la magia, mm, y quizás porque entendía que había una urgencia allí en la gente de entender cómo vivir, ¿no? mm, Y entonces, claro,
llega un momento en que uno casi se siente abochornado de lo simple que es todo, porque no hay grandes misterios. Y dices, bueno, ¿qué quieres que te diga? La vida es lo que es y bueno, y vamos, ¿no? Pero sí hay esa posibilidad por ejemplo, el otro día me escribe alguien, me dice que cuando ella era pequeña, su abuela la llevaba debajo de una higuera a hablar con los pájaros. Entonces dice que la señora imitaba a los pájaros hablaban, y que la abuela, esta niña tenía 7, 8 años, la abuela siempre le preguntaba, ¿tú entiendes lo que están diciendo? Claro, esto es una escena como maravillosa, ¿no? Precioso. Una cosa así. Y claro, ¿tú entiendes lo que te están diciendo? Es una pregunta que abre un espacio en uno, porque primero uno se plantea, es que hay algo que entender. Es decir, prestar atención, ¿qué es prestar atención? Es que hay algo que entender, hay algo que mirar, ¿no? Y en ese sentido, a mí siempre me parece, o cada vez me parece más importante, no lo que la persona espera del oráculo, sino lo que el oráculo espera de la persona, ¿no? Que es precisamente desentrañar ese misterio, aceptarlo y meterse allí, ¿no? Y claro, es una falacia, porque uno está hablando de las expectativas de lo inerte, ¿no? Pero hablar de la expectativa de lo inerte es abrir la posibilidad en uno de un mundo, ¿no? Pues claro, sí, en todo caso, lo que yo siento todo el tiempo es que hay muchísima belleza en el mundo, o en esa distancia entre el mundo real o físico y el universo simbólico, que es como esa realidad metafísica que se solapa al mundo. En ese espacio hay una belleza infinita que en sí misma es su propio significado, en sí misma es el punto de la operación. Mm, Y, y referente a ese tema, Enrique, del lenguaje de los pájaros, que es un tema fascinante que en mi tiempo de juventud, más joven de lo que aparento ser, había escuchado. Lo encontré raro como el lenguaje de los pájaros. Pensé que era hasta un tema meramente biológico, como en la comunicación de las aves. Y luego también, por lo que también te he compartido, por el rol que tiene en el contexto en donde vivo en Chile, el hombre pájaro, que es Sí, claro. un hombre sabio que sigue existiendo afortunadamente y que he estado con él en un espectáculo precioso que tiene en teatro. Este hombre tiene un rol muy relevante en la cultura mapuche y tiene un rol que no es solamente poético o hasta decorativo, como uno podría pensar, sino que es político, es profundo, es sabiduría de, en el caso de la cultura mapuche, el poder escuchar la naturaleza, qué están comunicando los pájaros para la comunidad y entender la interacción ecológica desde una mirada profunda. Y no es solamente Claro. nosotros somos los humanos y escuchemos los pajaritos, ¡ay, qué lindo pajarito!, sino que es una interacción sistémica y poderosa. Entonces, ¿cómo has visto tú de manera, con tu experiencia, de manera transcultural en el sentido de cómo distintas culturas han visto esto del lenguaje de los pájaros? Bueno, por un lado hay eso, la idea del lenguaje de los pájaros aparece en distintas culturas, ¿no? Y hoy en día hay tantos experimentos que se están haciendo, experimentos científicos, neurólogos que están tratando de entender, estudiando los patrones de lenguaje o de canto de los pájaros, cómo es que nosotros adquirimos lenguaje, cómo es que nosotros hablamos, que te das cuenta que la ciencia hoy en día está tratando de comprobar el mito poético del lenguaje de los pájaros sin Exacto, saberlo, ¿no? exacto. Pero quizás es tan persistente esa idea de que hay una especie de primer lenguaje que es el lenguaje de los pájaros. De hecho, hay científicos que lo expresan de esa manera. Dicen, la lengua humana es 30% lenguaje de los pájaros, es decir, expresión urgente de aquí estoy, hay Sí, claro. comida, no hay comida, hay peligro, y luego un desarrollo posterior. Uf, qué Que tú lindo. dices, es maravilloso cómo la ciencia está siempre a punto de alcanzar a la poesía. Sí. De hecho, la palabra Chile, el país, el nombre, de dónde viene, hay varias teorías y una de ellas es que proviene del canto de un pájaro. Y eso también siempre me ha llamado la atención, obviamente con lo que tú comentas y compartes, porque ya, un pájaro quizás dice algo parecido a Chile, pero ¿por qué lo escucharon? ¿Y por qué asignaron
el nombre de un territorio, una frontera imaginaria, todo esto se va a llamar Chile porque un pajarito lo dijo. Que es maravilloso, Es claro. maravilloso, es precioso y Y, extraño. y tal vez por eso Chile sea un país tan poético o tan lleno de poetas, porque está nombrado por un pájaro, ¿no? Sí, y entonces yo veo como dos corrientes dentro del lenguaje de los pájaros. Una es la corriente lingüística que tiene que ver con los trovadores, o por ejemplo con la alquimia, Fulcanelli, y eso se desarrolla también en ciertos escritores como Raymond Roussel o Jean-Pierre Brisset, muchos poetas, y uno puede llegar incluso hasta Duchamp, que era un obsesionado de los juegos de palabras, y prácticamente todo lo que hizo como obras de arte está referido a algún tipo de juego de palabras. Y esa es una rama que yo he pasado mucho tiempo explorando personalmente. Pero luego hay otra rama que de alguna manera tiene más bien que ver con el de la Cruz, San Francisco de Asís, y de ahí al sufismo, ¿no? Donde en el mundo árabe el lenguaje de los pájaros es una especie yo no diría una institución, pero una realidad tácita. Quizás si volteas a mirarlo directamente no está, pero con el rabo del ojo siempre está. Y donde esas dos corrientes se solapan es en una idea que de hecho me parece interesante, que quizás es una idea que uno encuentra mucho en la poesía de habla hispana, más que en la poesía en inglés, que es la idea de la disolución de la palabra. Entonces, tanto digamos, el misticismo del lenguaje de los pájaros, como todo el juego lingüístico del lenguaje de los pájaros, lleva hacia la disolución de la palabra. Entonces, es ese espacio donde la palabra se convierte en forma, deja de significar y se reconstituye. Y al reconstituirse, reconstituye nuestro entender de la realidad, ¿no? O nosotros nos reconstituimos a través de eso. Claro. Y eso, por supuesto, es no solamente muy hermoso, sino que es mi foco de atención en el momento, ¿no? Y claro, yo decidí, después de 10 años de jugar con palabras, cada mañana, diariamente, yo hacía una performance diaria pública que era sentarme en un lugar a descomponer palabras, ¿no? A la vista de todo el mundo, de manera que, claro, la gente se acostumbra Claro. o se ha acostumbrado a verme y eso es la acción, ese es el acto de magia que yo estoy ahí haciendo esta cosa tan extraña que entonces me preguntan o no me preguntan. Yo decidí hace un par de años cambiar de estrategia, literalizar un poco la manera de entender o de aprender esto y dedicarme a hablar como pájaro literalmente, ¿no? A través de una cantidad de artefactos que yo tengo, que son como silbatos, que están hechos para eso, están hechos para lo que los ornitólogos llamen a los pájaros. Y lo que entendí es que era una manera precisamente, o sea, cambiar la manera de operar, que para mí ha sido como una especie de liberación que me produce una alegría espantosa. En vez de sentarme en una mesa a esperar que alguien venga para que yo le lea el tarot o le dé respuesta, yo soy el que visita al otro. Claro. Porque claro, yo me grabo en el teléfono hablando como pájaro y luego le envío estos mensajes a la gente. Normalmente yo tengo unas reglas inventadas o imaginarias y es que yo le envío un mensaje con mi voz de pájaro a quien quiera que venga, que entre en contacto conmigo ese día. Pero también puede ser alguien que me vino a la mente. Si me acordé de alguien, le envío un mensaje. Entonces esas personas reciben ese mensaje. Y por eso, en vez de ellos venir a consultar, yo aparezco. Y aparezco de manera que cause una ruptura en su realidad, ¿no? O sea, me gusta a veces pensar que es como imitar a los ángeles. El ángel aparece y toca la trompeta, lo que sea, y bueno. Claro. Entonces, claro, ellos están en su realidad y de pronto aparezco yo hablándoles como pájaro. Pero ese hablar como pájaro es ese garabato del que estábamos hablando antes, que existe en la absoluta disolución del lenguaje. O sea, yo los estoy llevando a ellos fuera del lenguaje para expresar algo que es pura presencia, pero que no dice nada, nada específico, de manera que desde ese vacío ellos
llenen el vacío con sus propias palabras. mm, Y hace una semana tuve un evento que fue perfecto, así como para enmarcarlo y tenerlo como ejemplo. Y es que el mismo día yo le envié el mismo mensaje con mi voz de pájaro a una persona que estaba cumpliendo años y a una persona cuya madre se había muerto. Entonces, claro, el cumpleañero oyó en la voz del pájaro una confirmación de la vida, la celebración, era maravilloso. Y la persona de luto oyó en la voz del pájaro una confirmación de una trascendencia del espíritu que ella necesitaba entender o reafirmar en ese momento. mm, Entonces, claro, a mí me interesa mucho esa figura del cubo de Necker, ¿sabes? mm, La ilusión del cubo de Necker, que es un cubo que uno ve de un lado o del otro al mismo tiempo casi, ¿no? claro. Entonces, claro, crear estos objetos oraculares, que son Mm, estas voces de pájaro, que son como cubos de Necker, mm, o sea, algo que al mismo tiempo dice sí a la vida y sí a la muerte, mm, ¿no? exacto. Para mí es esa es, por un lado, una sorpresa constante, porque tú Mm, nunca sabes qué efecto vas a causar, mm, y por otro lado, eso, es muy emocionante. Entonces, desde esa operación básica de hablar a la gente como pájaro, yo he ido tratando de entender qué significa el lenguaje de los pájaros y qué significa o cuál es el efecto de disolver la palabra. mm, Y claro, el efecto es que el otro se convierte en su propio profeta exacto. o, En la propia o palabra. falso profeta. Mm, Sí, ellos encuentran sus palabras. exacto. Entonces yo no tengo que prescribir nada y eso Mm, para mí es muy importante porque yo siento que el mundo del tarot y el mundo de la adivinación está enfermo de sanación. mm, Todo el mundo es un sanador y todo el mundo claro. está en el mundo para sanar a los demás, Mm, lo que parte de la necesidad de diagnosticar al otro. Entonces no importa lo que tú seas, eso cabe dentro de un diagnóstico de manera que yo puedo prescribirte la cura. claro. Y validarme yo Y como yo creo, sanador. claro, exactamente. Y yo creo que, o sea, yo detesto eso y me parece que más bien hay una realidad que es como es Mm, y uno solamente con presentar esa realidad, la realidad puede tener un efecto en el otro que buscará mm, sus propias soluciones. Yo no mm, tengo soluciones para nadie. exacto. Entonces, eso ha sido muy interesante porque, claro, hay gente que simplemente agradece los mensajes de pájaro. Hay gente que oye en los mensajes de pájaro las voces de su padre o de gente que se ha muerto. Hay Mm, gente que recuerda cosas. Hay gente que se las pone con audífonos cuando se va a ir a dormir mm, para tener mejores sueños y entonces luego me cuentan los sueños. claro. Entonces, hay gente que toma mis mensajes de pájaro y se los da a otro. Mm, Como, estás pasándola mal, mira aquí, toma esto. mm, Entonces, claro, se convierten en estos objetos casi físicos mm, con lo que la gente dialoga y en el fondo quizás para volver a tu pregunta, lo que parecería ver en la presencia del pájaro es que el pájaro en sí mismo implica un ascenso, ¿no? Que implica, por supuesto, algo que nosotros normalmente no podemos hacer, que es rebelarnos contra la gravedad, mm, hacernos ligeros, ¿no? mm, Y ese ascenso nosotros lo interpretamos incluso inconscientemente como una aspiración. mm, Y toda aspiración implica un movimiento. exacto. Entonces, claro, mirar el pájaro es estar al principio de algo que a lo mejor no sabemos qué es o no podemos nombrar o no tiene nombre todavía. Es Mm, como predecir el futuro en ese claro. sentido. Te estoy sintiendo algo que todavía no ha sido predicho, Mm, pero que está ahí, ¿no? mm, Entonces, claro, universalmente, esa ligereza, ese ascenso, esa aspiración, parecería darnos a una especie de retorno a ese lenguaje original o a mm, ese estadio original mm, del que la gente se siente por lo general, sea en la cultura cristiana, sea en la cultura musulmana. eh, Imagínate, en los Vedas hindúes hay ahora estos antropólogos que dicen que los Vedas antiguos, que tienen 5.000 años de pasarse además por tradición oral de generación en generación, no están escritos en ningún lado, pero que son disparates que nadie sabe, nadie entiende lo que dicen porque no se pueden asociar a ningún lenguaje mm, activo o muerto. mm, Ahora hay estos distintos antropólogos que han llegado a la misma conclusión y es que el patrón de esos Vedas
es idéntico al patrón del canto de dos pájaros que viven en esa región de la India, ¿no? Era como Entonces un es gráfico. maravilloso. Sí, exactamente. Dice, bueno, esto no se parece a ningún lenguaje que conozcamos, Claro. pero es exactamente como esos dos pájaros. Mm. Entonces tú dices, en todas estas culturas hay esta idea de un retorno a ese Mm. origen, ¿no? Mm. Que es un poco el retorno a la levedad que precede al lenguaje. Mm. Y en un sentido, yo podría decir que el lenguaje quizás es el pecado original, en el sentido de que hay una especie de paraíso, de jardín del Edén que existe primero que el lenguaje, una felicidad absoluta, Claro. que en el momento en que la nombramos, o sea, Exacto. nombrar algo, sí, nombrar algo es como pisarlo. Exacto. Entonces, claro, Se solidifica. uno sí, Mm. y limita. Exacto. Entonces, claro, uno imagina que uno va caminando por la grama y, claro, uno sabe que si uno se queda mucho tiempo en donde sea que se quede, la grama se muere, ¿no? Mm. Entonces hay que caminar muy ligero. Mm. Y es así, para nombrar el mundo implica ir nombrando ligero para que nada Mm. se muera, ¿no? Mm. Entonces, claro, la gente quiere volver a esa ligereza o a ese momento casi idílico, que Mm. es, nunca puede ser eterno, nunca Mm. podemos regresar al paraíso Mm. para siempre, sino que hay esos momentos, ¿no? Mm. Y quizás algo de lo que más me interesa con relación a toda esta cuestión de hablar como un pájaro es que mucha gente dice, cuando te escuchaba hablando como pájaro, yo entendía lo que me estabas diciendo. Sí. Y en el momento en que dejaste de hablar, se me olvidó lo que entendí. Entonces, claro, ese es el oráculo más perfecto, ¿no? Mm. Porque es como una vuelta al paraíso que solamente existe en el momento, en el Mm. presente, y que no tiene, bueno, es pura presencia, ¿no? Mm. Y es lindo ver la mirada del pájaro, como lo hemos conversado, y también en términos locales de las culturas. Por ejemplo, en Chile, el escudo chileno tiene un cóndor, que obviamente es un ave autóctona y que tiene una gran presencia. Entonces, Claro, por temas ahí de orgullo patrio, lo ubican ahí. Por ejemplo, en México también podemos observarlo. Y también, no sé si ocurre en Venezuela, me parece que en inglés no, pero por lo menos acá en Chile se habla de que un pajarito me lo dijo, o un pájaro me dijo qué. Cuando uno habla de que así escuchó algo. existe en español y existe en inglés también. Mm. Es curioso porque en francés hay una frase que es el dedo pequeño me lo dijo. Claro. Y entonces hay toda una relación que es un poco extraña con el hecho de que el dedo meñique es el dedo que cabe perfectamente en el oído. Claro. Entonces, claro, uno nunca entiende muy bien porque eso sería más bien como quedar sordo, ¿no? Claro. Pero bueno, ok, O escucharse uno mismo, quizás. exactamente, como que si de verdad si te tapas los dos oídos, lo que oyes es el eco de ti mismo, ¿no? Exacto. Pero sí, es esa. Bueno, también hay una cosa interesante históricamente con los oráculos griegos. Dicen que cuando uno ve estas imágenes de, lo- de los, de los oráculos, de los sacerdotes, que tienen como unos pájaros en los hombros que le están Mm. hablando, hay gente que dice que esas eran palomas mensajeras, ¿no? Mm. Entonces, claro, el oráculo está aquí, tú te tardas 3 meses en llegar para hacerle una pregunta, pero 2 meses antes de que tú llegases ya llegó la paloma con el mensaje Mm. que dice tal y tal cosa ocurrió en este Mm. pueblo, ¿no? Mm. Entonces tú puedes, cuando la persona llega, tú dices, bueno, es que lo que va a suceder cuando regreses a tu casa es que hubo una guerra, no vas a encontrar nada. Y Claro. parece una predicción, ¿no? Pero es simple y llanamente que los pájaros estaban hablándole o trayendo Mm. los mensajes. Mm. Es decir, quizás lo que es interesante para mí con algún tipo de condición o presencia en la idea del mago Mm. es el truco. Mm. Y hay un nivel en el cual yo no tengo interés en usar trucos, Mm. ¿verdad? En mi trato diario con la gente, por ejemplo, infinidad de veces la gente me dice, ¿qué tal si uso un tarot que esté marcado? De manera que yo sé la carta que va a salir. Pero ¿para qué? Si en lo que tú pones una carta en la mesa hay suficiente magia para regalar, no necesitas Exacto. nada, no necesitas demostrar que eres nada, Mm. ¿no? Pero, sin embargo, yo sí creo que tener quizás para mí el truco también se expresa en la conciencia entre la realidad de lo que está sucediendo y esa otra realidad que es como el guión interno de uno,
de cómo uno presenta lo que está mm, sucediendo. mm, Y eso no tiene que ser tampoco un gran desvío, pero por ejemplo hay algo importante leyendo a Ernst Bloch, que es este filósofo alemán de principios del siglo XX. Él describe en unos pequeños ensayos algo maravilloso que es la post-magia. mm, Y él lo que dice, además, yo estoy de acuerdo, él dice, cuando a uno le describen las proezas de un psíquico, un medium, siempre es aburridísimo. Es como la cosa menos interesante del mundo. Entonces él dice, hace falta un poeta mm, que tome eso y lo vuelva a presentar de un modo que sea maravilloso. Y él de hecho da un ejemplo, ¿no? Y yo me doy cuenta que la mayor parte de la magia, o buena parte de la magia que yo hago es post-magia. mm, Es decir, algo sucede, casi siempre es en privado, porque yo solamente correspondo con personas uno a uno, y luego yo puedo tomar eso que sucedió y convertirlo en un rumor, contárselo exacto. a otro. Entonces, claro, hay truco en el sentido de que yo voy a embellecerlo o sin necesariamente, o sea, una de mis reglas es nunca agregar lo que no pasó. O Mm, sea, yo te cuento lo que sucedió, mm, de manera que nunca estoy inventando o fantaseando, claro. pero yo puedo eliminar una parte que no era tan interesante o simplemente empacarlo mejor, Mm, trabajar en el ritmo de cómo lo cuento. mm, Entonces eso yo se lo cuento a distintas personas que a su vez se lo cuentan a otras personas y entonces es una post-magia claro. que sigue sucediendo después de que el hecho pasó. Mm. Y es trascender en el tiempo también, y lo que dijiste hace un momento, de cómo a través del lenguaje uno puede unificar estas tres dimensiones teóricas del pasado, presente y futuro, traerlas en un momento, y tiene mucho que ver también con lo que dices ahora, porque en cierta manera lo que ocurre desde mi sentir con el lenguaje de los pájaros es que si uno lo ve, obviamente son teorías y formas de tratar de entenderlo, en el momento cuando el ser humano construyó el lenguaje, se hizo consciente y entendió que las cosas existen, que las cosas están, y que cuando nombro algo, como tú también decías, el lenguaje crea la realidad, quizás la observa, quizás es una mejor forma de entenderlo. Cuando digo algo, Claro, lo puedo entender que está ahí. Entonces, cuando sí, pudimos ser conscientes, también fuimos conscientes de nuestra muerte, del tiempo, del futuro incierto, porque también se teoriza de que ciertos seres vivos que no tienen esta noción de un lenguaje estructurado están solamente, no tienen exacto. ninguna Sí, conciencia del mañana o del ayer, están. Entonces, esa ruptura del tiempo creo que es muy interesante porque hace unos meses me apareció esa pregunta, ¿cómo poder estar desde una mirada translingüística? Obviamente estamos en un lenguaje constante y hay muchos lenguajes, pero ¿cómo buscarlo? Y también he tenido estudios referentes a las experiencias psicodélicas y las experiencias psiconáuticas que son muy interesantes y que también en cierta manera se puede entender como un fenómeno translingüístico, en donde no hay un lenguaje, pero también uno entiende. Entonces, y claro, cuando me apareció esa pregunta, también te recordé a ti por el lenguaje de los pájaros, que es exactamente eso, ese sonido que ocurre a nivel vibratorio y físico no tiene un significado que solidifica y que baja de nivel como lo estamos conversando, o que lo pisa, pero aún así tiene la función lingüística de poder hablar. Entonces es un lenguaje no lenguaje que es precioso y es tan profundo en todas las posibilidades que tiene de impacto. claro, y es eso, es un lenguaje que se extiende más allá del lenguaje, o más allá de la palabra, Exacto. que, que, mm, que yo creo que a la larga lo que hace es permitirnos precisamente vivir en la incertidumbre, en la Mm, penumbra. Es exacto. decir, si uno de verdad entiende que el nombre que le damos a las cosas es como un pequeño techo, un toldo, pero que las cosas son más grandes y Mm, bueno, todavía le va a caer el agua, todavía le va a caer, el nombre no te protege del todo de la mm, intemperie, ¿no? mm, Y aceptar la intemperie es aceptar la incertidumbre, exacto. que en el fondo es decir, yo no sé si uno puede estar en el presente como las tradiciones asiáticas, zen, budismo o taoísmo, en un presente casi autista Mm, de todo lo demás, ¿no? mm, O no sé ni siquiera si es deseable, mm, porque en el fondo la mente humana tiene esa capacidad de estar aquí y no estar aquí al mm, mismo tiempo, claro. estar presente
y ausente. Mm, Y parte de esa ausencia se va al pasado y parte de esa ausencia se va a un futuro que uno mm, al final tiene a lo mejor una angustia o simplemente una fe, ¿no? La gente mm, tiende a tener fe en el futuro, como mm, que todo futuro será mejor. mm, Em, pero sí creo que hay ese momento en el que uno está en el presente, donde el tiempo se solapa o se concentra, mm, que en definitiva quizás tenga que ver con la realidad como uno la entiende, tiene una propensión. Y quizás ese concentrar el presente, el pasado y el futuro en un momento o en una forma, en un objeto, sea precisamente la manera que nosotros tenemos de meternos en la propensión de las cosas, mm, ¿no? Y entonces somos parte del mundo, ¿no? En mm. vez de ser nada más testigos del mundo o de ir como en el asiento de atrás pidiéndole a la realidad que vaya para este lado y para el otro, cuando en realidad hay que dejar que la realidad vaya donde vaya, ¿no? Mm, exacto. Y hay una reflexión muy linda que siempre me ha encantado desde que comencé a leer a Nicanor Parra, el antipoeta. Tenía una poesía muy linda que hablaba sobre un brindis y presentaba que existen tres cosas: el ayer, el presente y el futuro. Y desglosaba en su poesía por qué ni el ayer ni el presente existen. Y la última línea es: hagamos un brindis por ese día que nunca llega. Y me encanta esa mirada del futuro, porque obviamente dentro del lenguaje cotidiano y la comprensión saludable, es bueno estar aquí y ahora, como se habla en la psicología gestáltica y en varias otras tradiciones, como dijiste tú, en el budismo y en el taoísmo. Pero también el otro día pensaba, ¿por qué no estamos no solamente en el aquí y ahora, sino que en el allá y después? Claro, Esa es la incertidumbre, es entender de que en términos técnicos no podemos estar en el presente, porque en el momento que somos presentes ya pasó. Entonces, estamos claro, constantemente constantemente. en un futuro cercano, alguna cosa así. Sí, yo creo, por eso para mí es muy importante estar todo el tiempo presente y ausente, Sí. pero a la vez creo que es importante aceptar la dignidad de lo que uno tiene enfrente. Y Mm, muchas veces no estar en el presente lo que significa es estar aquí pensando que podríamos estar mejor en otro lado, claro. que le pasa a muchísima gente que siente, yo recuerdo hace tiempo ya, pero no se me olvidó nunca, oír una conversación en la mesa contigua Mm. de alguien que decía que se acaba de comprar una casa. Decía que esta era una maravillosa casa por los próximos 2 años, porque en 2 años había que comprar una casa más grande, ¿no? Y dice, era una certeza tan extraña Claro, que la vida consiste en ir hacia la otra casa. Yo no estoy realmente en esta casa porque hay una claro, mejor, ¿no? claro. Y esa sensación, o la gente viene y visita Nueva York y entonces te explican que París es mejor. Entonces ve a París, pero no, estar donde uno está es muy importante, ¿no? Mm, Y para mí, más que viajar, que no me gusta encontrarme con alguien, que es como un viaje, es eso, ¿no? Tú te encuentras con alguien y estás hablando con esa persona y sería horrible estar pensando, pero Pablo no es Pedro. mm, Si Pablo fuese Pedro, yo le diría, claro. eso no es manera de vivir, ¿no? Mm, Y quizás en ese sentido yo digo, sí, es importante estar no en el presente, sino presente. exacto. Y eso que tú hablas de la dignidad del otro o la dignidad del momento, es una forma muy bella de verlo y también me hace recordar la mirada de Humberto Maturana, un gran chileno Ajá. epistemólogo, que habla sobre el amor como el dejar aparecer. Y esa forma de entender el concepto tan evasivo y complejo como el amor es muy tierno y muy potente, porque en el momento en que permito que otro sea, sin mi prejuicio, obviamente uno puede tener ciertas luchas internas, pero de la manera más limpia posible poder simplemente estar y estar con la dignidad que te ofrezca el otro y entender que hay un otro y permitir que en la relación y en la conversación aparece lo que tiene que aparecer, como lo estamos haciendo ahora también. Es fascinante porque estamos en un espacio donde estamos conectados a lo que suceda y lo que sucede está bien. Eso me encanta Sí, tener esa manera. exacto. Bueno, y yo lo llevo de vuelta a la experiencia de lo mágico, porque infinidad de veces el milagro es simple y llanamente eso que sucede porque sucede
al lado de uno por casualidad estaba presente mm, y uno tuvo la capacidad de detectarlo y de nombrarlo, y a lo mm, mejor de nuevo de recontarlo, simplemente de llamar la atención sobre el hecho de que algo sucedió mientras mm, estábamos presentes. mm, Entonces, claro, en la experiencia del otro, la magia es uno, ¿no? Uno hizo claro, la magia, claro, o uno está asociado con ese momento mágico. claro. Pero muchas veces eso no es el producto de empujar a la realidad que se comporte de cierta manera. Mm, Es simple y llanamente estar atento para cuando el momento del milagro sucede, decir, mira, mm, aquí está, mm. muchas gracias, voy a estar aquí toda la semana. Exacto. Venga, sigan viniendo al restaurante. Claro, exactamente. Claro, y he estado también reflexionando este último tiempo en la idea ya más particularmente de la performance y la magia del mentalismo, en el ir más allá del fenómeno que ocurre y no entender la performance o la interacción solamente como una meta, obviamente es y queremos lograr lo que queremos lograr dentro de nuestra intención, pero empujar un poco más allá del fenómeno y llegar a esa hiperhumanidad en cierta manera, que es sobrepasar lo que aparentemente es imposible y volver a lo posible, que es lo que estamos haciendo acá. Y creo que es una forma muy linda y que no reniego la mirada normal, que es performo y creo el efecto, porque tengo un método, entonces ya Claro, tenemos una mirada muy monolineal para mi gusto, que es si hago algo va a ocurrir algo. Y obviamente sabemos que eso no es así. Lo interesante es cuando logro aquello que estoy construyendo con mi metodología y llegamos a la revelación o lo que sea, ¿cómo, cómo llevar esa experiencia un poco más allá de lo que fenomenológicamente está ocurriendo y traspasar eso y poder reconectarnos nuevamente, aun cuando lo que estamos haciendo es surreal o hiperreal o no real, pero llegar más allá y reconectarnos nuevamente como seres humanos que somos. sí. Bueno, yo creo que quizás eso se conecta con algo que, especialmente en el último año, yo he estado tratando conscientemente de evitar, que es la anécdota. Es decir, ir más allá de la anécdota, Mm, que tiene la dificultad de que la gente normalmente se relaciona con la anécdota mm, y eso tiene un sentido y tiene un valor. claro. Pero llega un momento en que uno dice, claro, pero vamos a ir más allá de la anécdota, vamos, ideas, no anécdotas, ¿no? Mm, Para llegar al fondo de una experiencia común, mm, que no es nada más la anécdota es un ejemplo exacto. y el truco, el efecto es un ejemplo, qué sé yo, el leer la mente, si uno está pensando en algo y el otro lo recibe o lo oye o lo entiende, quizás es un ejemplo de la posibilidad de una conexión, Mm, pero no es nada más esa oración pasó de una mente a la otra, mm, no es la cosa, ¿no? mm, Es apenas la anécdota de algo más profundo, ¿no? mm, Entonces sí, yo creo que es muy importante, es difícil también, mm, yo creo que la gente normalmente responde a la anécdota claro. y quizás yo me doy cuenta para mí que estoy tratando de ser menos anecdótico cada vez. O sea, quizás hay como grandes anécdotas, ¿no? La gran anécdota de alguien que habla como pájaro. Mm, Eso es una gran anécdota que además alguien me decía, es que es un cuento de hadas. Y dice, bueno, qué bueno, ¿no? Sí, es verdad. César Aira, el escritor argentino, dice que sus novelas favoritas de las que él escribe son las que parecen cuentos de hadas. mm, Él dice, porque el cuento de hadas no se puede tergiversar, no lo mm, puedes convertir en sociología, en política, es ese momento, ¿no? Esa mm, realidad concreta. Entonces a mí me gusta esa idea, sí, un hombre que habla como pájaro es como un cuento de hadas, mm, pero todo lo que ocurre debajo de ese gran paraguas anecdótico es contenido, concepto, mm, es más allá de la anécdota, ¿no? mm, Entonces, sí, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, es decir, especialmente ahora con este tema de la pandemia, mm, tenemos tantos amigos comunes que son magos y que viven de estar enfrente de la audiencia, y sabemos que muchos de ellos están pasando por unas crisis terribles porque todo el mundo tiene que comprar leche y si no te paras enfrente de una audiencia no puedes comprar leche. Entonces, mm, claro, ¿cómo haces? mm, Y yo sí diría, es una invitación a repensar qué quiere decir eso que el mago hace, ¿no? O eso que el mago es. mm.
Y, y quizás yo me doy cuenta que yo tengo poca fe en la magia escénica, quizás precisamente porque lo que se espera del mago en escena es tan específico Mm, que me parece como una camisa de fuerza. mm, Yo prefiero sentarme en un café y que mi propia presencia sea la performance, ¿no? mm, Pero eso no quiere decir que ni que todo el mundo deba hacer eso, ni que eso es viable para mm, mucha gente. Pero al mismo tiempo, de pronto, justo empezó la pandemia y yo un día entré en Facebook y sentí que estaba viendo el circuito cerrado de televisión de un manicomio, ¿no? Porque todo el mundo le hablaba y cantaba o hacía magia a un amigo imaginario que lo está viendo en esta cámara. Decía, bueno, pero esto es como, es eso, todo el mundo se volvió loco, ¿no? claro. Y la locura venía de la incapacidad de parar por un momento para repensar qué es lo que está pasando. Mm, Y en ese sentido, quizás lo que más me llamó la atención de la pandemia fue precisamente que en principio nos dijeron, quédate en tu casa viendo Netflix. Y antes de que nos lo dijesen, mm, ya nos habían dicho que eso era una tragedia. mm, Es decir, no llegamos a la conclusión de que estar en la casa sin hacer nada era trágico 2 semanas después. mm, No llegamos a aburrirnos, sino que antes de entrar en la casa ya nos habían dicho, te vas a aburrir, esto es una crisis, es un problema, los psicólogos tienen que pronunciarse, te vamos a dar todo el contenido posible gratis para que no te vuelvas loco. Y nos estaban enseñando a pensar en esto como una tragedia, ¿no? mm, Como una crisis. mm. Entonces, claro, parte de eso es la gente que intentó de inmediato continuar lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, ya no hago actos de magia en el teatro, los hago en la pantalla, paga aquí en PayPal o lo que sé yo, como sea, pero estoy aquí, nada ha cambiado, nada ha cambiado. Mm, Dices, pero ¿no sería quizás maravilloso que algo haya cambiado? mm. Exacto. Hace poco compartí esta idea, ojalá nada vuelva a la normalidad, porque no podemos pretender de que las cosas sigan igual, porque, Claro, como decía el gran Heráclito de manera muy clásica, lo único que no cambia es el cambio, y la pregunta es qué quiero mantener, qué es lo esencial que sí, debemos hacer, que ocurría en la interacción cara a cara, que es preciosa y es real, pero esto también es real, tiene su característica de realidad y tenemos que entender qué es lo que quiero mantener entre ambos medios para que esto sea válido, sea impactante, sea interesante para la audiencia, que haya audiencia, porque obviamente no podemos esperar que así como llenábamos un espacio teatral, vamos a llenar un espacio virtual, porque tampoco la gente sabe cómo llegar, no sabe cómo reaccionar, claro. activo el micrófono o no, entonces hay que tener una mirada en ese sentido, como dices tú, Enrique, de entender que estas cosas cambian y poder estar atento a eso. Claro, y quizás antes tú hablabas de la polución y yo siento mucho cuando uno lidia con las redes sociales que la única manera honesta de contribuir a la discusión es con el silencio, Mm, porque a mí me maravilla a veces ver cómo la gente siente que se tiene que pronunciar frente a la crisis de turno, porque además nos prescriben unas crisis y dice, esta semana tú vas a estar enardecido claro. respecto a esto y la semana que viene ya eso no importa, Mm, ahora es esto, ¿no? mm, Y entonces todo el mundo escribe estos actos de fe mm, que comparte y cuando yo los leo con atención, me doy cuenta que están diciendo lo mismo que dice todo el mundo. mm, Entonces es una extraña idea que tú sientes que tienes que pronunciarte, pero no tienes nada que pronunciar. mm, Entonces es mejor quedarse callado, ¿no? mm, Y no contribuir a la polución, porque mm. en el fondo, claro, pasa todo en todos los niveles, porque es lo mismo. Yo no sé si, por ejemplo, ahora con todo este tema de la pandemia, el mundo de la moda, que sé porque mi esposa trabaja en ese mundo, muchos diseñadores decidieron limitar la cantidad de desfiles de moda al año. Mm, Entonces hay menos temporadas y va a ser la cosa como más este, simple. mm. Y claro, tú dices, pero por supuesto, si es que nadie necesita tanta ropa, Exacto. nadie necesita tantas temporadas, todo termina en unos campos por allí de basura, en Mm, montañas y montañas de ropa que nadie se puso y nadie pudo comprar. mm, Entonces, pero nos invitan a pensar que eso no puede cambiar, ¿no? mm, Y de repente alguien dice, no necesitamos 5 temporadas, que es más.
necesitamos dos, ok, a lo mejor no necesitamos dos, pero acepto y entonces pasa lo mismo. ¿Cuál es o sea, necesitamos tantos magos haciendo el mismo truco de cartas frente a la cámara? Claro, eso no es distinto de antes de las cámaras. Eh, necesitamos tanta gente haciendo lo mismo, necesitamos tanta gente diciendo lo mismo. Y ahí hay una cosa rara que para mí tiene que ver quizás con una mezcla rara de humildad y amor propio, que es humildad para entender si lo que digo no aporta nada, mejor me callo. Mm, Y luego amor propio para decir, si quiero aportar algo, debo buscar algo que el otro no esté diciendo, ¿no? mm, Y en el mundo de la magia es muy difícil porque, claro, hay como esto, es como el ataque de los clones, ¿no? Todo el mundo es igual y de repente sale alguien e inventa otras palabras y entonces todo el mundo es como una ola, como los estorninos que vuelan en olas y dicen, ahora todos vamos para acá, ya no somos psíquicos, ahora somos expertos en el lenguaje corporal. claro. Entonces, pero no podrías callarte un momento, pararte y decir si eso se parece a ti, Mm, si eso de verdad es viable, mm, o a lo mejor hay otra cosa que no es esa, ¿no? mm. Y claro, al mismo tiempo yo entiendo que si tú de verdad te haces tus propias preguntas, estás destinado hasta cierto punto a estar solo, ¿no? Y ahí vuelve la mezcla de humildad y amor propio, a decir, bueno, lo mejor no está tan mal, ¿no? Mm. Querido, el tiempo pasa, la hora avanza y Claro, es genial sentir que por un momento se congela y así sí, también se siente de que el tiempo pasa rápido cuando se pasa bien. Así que ponemos una pausa a esta conversación, obviamente, como lo decíamos al comienzo, nunca se acaban las conversaciones que tenemos. Te agradezco de corazón por tu tiempo, querido Enrique, muchas no, mil gracias. gracias a ti, Pablo. Gracias Un por gran todas las gusto. ideas que compartes con la comunidad Paramentalismo. Y para aquellos también que tienen Delfos, que es un libro sobre lecturas, también conocen un poco más de toda la mirada del oráculo que también compartimos en esta conversación. Así que nuevamente, querido, que tengas un lindo día, mucha salud para tu familia y para tus seres queridos. Igual para ti, que estés muy bien, cuídate, un gran abrazo. Adiós.